Capítulo 15, Sefer Shmuel Aleph. Si me preguntan si hay alguna conexión con la semana, sabes que en la Hasidut se habla mucho que hay que vivir con la Parshat Shavua. La Parshat Shavua simboliza cosas que nos pasan también durante la semana, cómo vivir, cómo aprender, etc. Hay que encontrar solo. Así me parece por veces también nuestro estudio de Tanaj se pasa por veces, hay conexiones muchas veces con cosas, acontecimientos que tenemos en la semana. Interesante que ayer cuando estaba mirando un poco las interpretaciones del capítulo 15 del Sefer Shmuel, encontré que hicieron unas cuentas que la primera guerra contra Amalek se pasó en el desierto, cuando Yoshua ben Nun atacó a Amalek por medio con el comando de Moshe, se fue en Kaf Het Be'Iyar, 28 de Iyar. ¿Qué pasó en el 28 de Iyar? Miércoles, ¿no? En esa semana, ¿qué va a ser esta semana? En Jerusalén, que no se pasó. Interesante que hay conexiones entonces, que volvimos al Kotel, volvimos al Arabay, todavía no, pero volvimos al Ara Moriah, montamos por la montaña de Moriah, del recibimiento de Bet HaMikdash esta semana, y es algo muy importante para el pueblo de Israel, muy representativo, que Dios nos dio la sensación de... Yo no todavía no estaba para nacer, casi nací, pero las personas que vivieron acá aquel tiempo cuentan que había un miedo muy grande acá y empezaron a hacer ya preparar los cementerios acá en Israel porque no sabía cuánta gente se va a morir en la guerra. El primer ataque israelí que lo hicieron contra la aeronáutica egipcia ya terminó prácticamente con toda la aeronáutica egipcia en la tierra todavía, antes que levantaron vuelo los aviones. Muchos milagros se pasaron en esta guerra, Baruch Hashem. Hay que decir gracias para Dios, saber decir gracias para Dios, que tenemos el mérito de poder rezar al lado del Bet HaMikdash, que volvimos a Jerusalén, y las tierras de Israel, todas las tierras de Israel. Y está claro que la esencia de Amalek se revela en cada generación de manera diferente. No siempre hablamos a veces de lo genético de Amalek, descendiente directo, sino que una revelación de fuerzas espirituales que vienen a decir tenemos que destruir el pueblo de Israel. Y aquel tiempo eso que se pasó. 3 pueblos, todos los pueblos árabes envueltos decidieron que hay que destruir el pueblo de Israel. Esas son fuerzas amalequitas. Cuando el pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra de Israel, en el Sefer Devarim ya está escrito que el pueblo de Israel tiene algunas mitzvot importantes para hacer antes de entrar. Hay acá Rambam. Rambam, hay acá abajo. נחלות, משפטים, שופטים, מלכים. כן, el Rambam habla de cómo se podemos saber quién es el Melech HaMashiach, quién es el rey, quién es el Mashiach de Israel. Parece que trae antes también las mitzvot, pero se ve la orden también acá, que dice, Im Yamod Melech mi Beit David, si vas a levantar un hombre de la casa de David, o Geba Torah vosek ba mitzvot que David aviv, que estudia la Torah como David su papá, que fía Torah shebichtav shebe'al peh, tanto la Torah escrita
como la Torah oral. V'yikuv kol Israel leilech bao lechazek bedaka. Y va a llevar todo el pueblo de Israel a guardar la Torah. Veilachem ilhamot Hashem. Y va a luchar guerras en nombre de Dios. ¿Qué guerras que va a luchar? Guerras ¿qué? Para conquista, pero también para se proteger, quiero contra alguien. Y ya dicen acá que ¿dónde son las guerras contra Amalek? Areiz de Bechezkat Shu Mashiach. Se hizo todo eso. Tiene potencial muy bueno de ser Mashiach. ¿Qué pasuk es? No es pasuk, es Rambam, Leyes de Melachim, Leyes de Reyes, capítulo 11, alajá 4. Si hizo todo eso, no es Mashiach todavía. Quiere decir que tiene una buena indicación, tiene una buena posición, un buen candidato a Mashiach. Vamos a decir así. Se hizo todo eso, y Masabe Itzliach, pero se hizo todo eso, consiguió, venció, y también construyó el templo sagrado, y trajo todo el pueblo de Israel en vuelta a la tierra de Israel. Ahí es un Mashiach con certeza. O sea, hay orden en la casa para conocerlo. ואז יתקן את העולם, לעבוד את השם ביחד, y va a traer todo el mundo para trabajar a Dios juntos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, antes de la construcción del templo, hay una mitzvah de destruir Amalek. En otro lugar, el Rambam trae eso claramente también, no me acuerdo de dónde. ¿Quién? Me parece que acá él trae... Sí. ¿Y también será nombrado Rishon Lezion? ¿Cómo? ¿También será nombrado Rishon Lezion? ¿Se da? ¿Nombrado Rishon Lezion? Rishon Lezion se llama hoy en día el rabino Rishon Lezion, que es el gran rabino de Israel. Se llama ¿El será nombrado Rishon Lezion? Porque cuando el hacemos Mashiach. decimos, el principal Lezion es aquel que viene. Rishon Lezion Rinav, Yerushalayim, Baseret Etev. Y enviaré. Sí, tal vez que Mashiach es que... de acuerdo con muchas explicaciones acá, Rabbi Alvered habla sobre eso, sobre un shura que actuó acá en el departamento hebreo, que puede ser ahora que Dios está dando una segunda oportunidad para Shaul. Shaul hizo un equívoco muy serio, ¿no? Estudiamos. Recordamos más una vez, cuando Shmuel lo ordenó como rey, lo dijo, me aguarde 7 días en el Gilgal, hasta que yo llegue, no hagas el korban, no hagas el sacrificio. Cuando llego hacemos sacrificio y salimos para la guerra contra los Pelishtim. Él no lo aguardó. Shmuel se quedó muy mal. Él lo dijo, sepas usted que tu malhut, tu reinado, no va lo yikuyam, que no va a se levantar para todo el siempre. O sea, no va a ser el... y acá hay varias explicaciones. Que decir que si hasta ahora usted va a ser 100% el rey, después tu hijo y así adelante tal vez, de alguna manera podemos también juntar Yehudá, porque al final de las cuentas tenemos profecía de Jacob que Yehudá también va a ser el rey, pero ahora usted en algún momento no va más, no puede continuar siendo rey para siempre. Todavía sos el rey, pero estás ahora, ¿cómo decir?, advertido. ¿Bien? Como cuando alguien dirige un coche, hace algún equívoco, una falta, entonces la policía dice, estás ahora avisado primera vez, la próxima vez te sacamos la carta de el permiso de dirección. Entonces acá también. Y ahora vienen a principio la segunda oportunidad de Shaul, y viene Shmuel y lo habla muy claro también, porque sabe lo peligro que tiene ahora. Y dice, Vayomer Shmuel el Shaul, Oti shalach Hashem le moshchecha le melech. ¿Te recuerdas bien? Dios me envió a mí para te poner como rey del pueblo de Israel, al Amo, al Israel, ve'ata shma lekol divrei Hashem. Y ahora escucha la voz de Dios. Ahora como quien diciendo, ahora escuches porque antes no escuchaste. ¿Qué es de ahora? Ahora escuches.
Bueno, ahora escuches, ¿ah? Que te olvides que la última vez no saliste muy bien. Claro, es decir, que el Mashiach, Rezat Hashem, será el tikkun de Reb Shaul. En el futuro hay Mashiach ben Yosef, hay Mashiach ben David, no sabemos exactamente qué va a ser la participación de los dos. En la Gemara de Masejet Sukkah está escrito que Mashiach ben Yosef va a ser muerto en una guerra y Mashiach ben David va a pedir para Dios. Cuando Dios lo pregunta al Mashiach, ¿qué quieres que te doy? Te doy todo lo que quieres. Se va a decir, me da vida, porque ve que Mashiach ben Yosef fue muerto. En los cabalistas se habla mucho sobre eso, que hay una tefilá especial en el Shmona Esrei que podemos pedir para que Mashiach ben Yosef no sea muerto, no se muera. Así que no está 100%. Hay muchas cosas cabalísticas en torno de la idea de Mashiach ben Yosef, pero lo que está claro es que son dos fuerzas muy importantes que vivan juntas para se completar una a la otra. Por eso había un potencial muy grande que de alguna manera el Mashiach, el rey, salga de los dos. Tal vez esta era también la intención, también habla sobre eso Rabbi acá, que a principio David Amelech se iba a casar con ¿quién? Con la hija de Shaul. O sea, una conexión entre los dos. O sea, el nieto de Shaul va a ser en la verdad, a principio por la programación inicial, un descendiente de Shaul, rey, y también hijo de David. Por tanto, el ideal, tanto Shaul como David juntos. Pero Shaul hizo algunos equívocos en su vida. El primer equívoco fue los 6 días que no aguardó. Más un equívoco que lo hizo a principio, como dice los Mefarshim, más una vez. ¿Quién soy yo para hablar de Shaul? ¿Quién? Shaul es algo muy alto, muy elevado. Pero se dicen también que cuando dijo para el pueblo para no comer y no beber en medio de la guerra, fue un equívoco también táctico muy grande de una guerra, para decir a los soldados que no coman y no beban hasta la noche. Que no coman, dijo. Y Jonatán se quedó casi hizo una revolución contra su papá. Le dijo, mi papá está equivocado, mira, yo comí y me siento tan bien, si ustedes también iban a comer, podríamos perseguir a los Pelishtim hasta el final y no dejarlos en el medio del trabajo y terminar con la guerra con los Pelishtim. Fue un error táctico del papá. Hasta tal punto que él dijo también que Shaul a principio salió de la guerra con los Pelishtim muy bien, venció el pueblo tan grande y todo, pero al final de las cuentas, ¿quién venció la guerra? ¿Quién fue el héroe de la guerra? Jonatán, ¿no? Contamos la historia. Jonatán atacó el campamento suelo con su ayudante. Jonatán fue el héroe de la guerra. Y no solo eso, que después ataca a su papá también. Yo salí de la guerra y el papá lo quería matarlo porque pasó sobre el Jerez, me comió la comida que no debía. El pueblo dijo, es un absurdo matar al hombre que salvó toda la guerra, y por eso hicieron una capará, pagaron, hicieron una, ¿cómo se dice? El ifdot. Hay una palabra, una traducción para eso, es como un pagamiento para para el santuario en nombre de Jonatán, como si fuese un sacrificio en nombre de Jonatán para que no muera. O sea, el pueblo casi hizo una rebelión contra Shaul. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Vas a matar a Jonatán? ¿Que hizo la Yeshua Agdolá? ¿Que hizo el salvamiento tan grande del pueblo de Israel? ¿Qué es? Es un absurdo. O sea, Shaul no salió muy bien de la guerra de los Pelishtim. Tal vez por lo contrario, el pueblo empezó a mirar más a Jonatán. ¿Quién sabe? Jonatán puede ser el verdadero rey del pueblo de Israel. Mira, tiene una creencia, va en la guerra, sabe lo que es importante en la guerra, tácticas de guerra y todo. O sea, salió Shaul un poco... Y acá tal vez viene, a pesar que después está escrito también que Shaul hizo muchas guerras también contra todos los reyes en vuelta y venció y todo, su posición mejoró con el tiempo, pero ahora viene Shmuel y lo dije, mira, ahora hay que aprovechar el momento y terminar completamente con Amalek. La primera opción de terminar con Amalek, ¿cuándo fue? En el desierto, ¿no? Como hablamos, cuando Yoshua luchó contra Amalek. ¿Por qué Yoshua no terminó con Amalek completamente en el desierto, junto con Moshe? ¿No? Rashi dice allá que está escrito Vayahalosh Yoshua et Amalek al Pijaret, que lo hizo, lo enflaqueció
solo. No lo mató completamente, solo enflaqueció a Amalek. Dice Rashi, al pi ma she'Akadosh Baruj Hu tzivalo, que lo hizo de acuerdo con lo que Moshe recibió de Dios, para no aniquilar completamente a Amalek, solo enflaquecerlo. O sea, Dios dijo, no es todavía mientras tanto el momento cierto. Ahora acá viene Shmuel y dijo, mira, si quieres, el momento cierto ahora para terminar la historia, terminar a Amalek. ¿Qué es terminar a Amalek? Terminar quiere decir, dice terminar a Amalek, y la continuación es como vimos en el Mashiach, construir el Beit HaMikdash, empezar la época mesiánica en Israel, está todo tranquilo. Esa es la oportunidad. ¿Por qué es la oportunidad? Porque la fuerza de terminar con Amalek viene de la familia de Rachel. La fuerza de el gobierno está cierto de Judá, pero la fuerza de luchar contra Amalek, hablamos muchas veces, Amalek es Esav, y Esav ya está escrito que vienen de la familia de Benjamín, de Yosef, son las fuerzas que tienen capacidad de luchar contra Amalek, contra Esav. ¿Quién más luchó contra Amalek también? Mordejai, contra Amán. Mordejai viene de Benjamín, ¿no? Porque tenía la fuerza de luchar contra Amalek. Y acá también viene Shmuel y le dijo, luchas contra Amalek, esa es tu prueba. Si vences esta prueba, tal vez olvidamos el pasado y empezamos una nueva época para el pueblo de Israel. Me recordé ahora lo que hizo Amalek en la salida de Egipto, que lo hizo, que atacó los flacos. Esa es la cualidad más fuerte que se ve en Amalek, es que sabe atacar los flacos. Sin interés ningún territorial, sin ningún interés de autoprotección contra la guerra. Amalek atacó al pueblo de Israel simplemente por odio espiritual de un pueblo que representa el nombre de Dios. O sea, la lucha de Amalek contra el pueblo de Israel es una lucha contra Dios. Por eso Amalek representa una lucha contra Dios. Es un pueblo que no se puede concertar. Hay discusión en la halajá. ¿Sí? Hay una discusión en la halajá. Hablamos, me parece, una vez sobre eso. Lo que hay que hacer si descubrimos una amalequita hoy en día. ¿Qué? Hace algunos años atrás, alguien hizo una chiste para Purim y escribió una historia que no se pasó, pero que lo que se iba a hacer pasar, no se pasar una historia, que una familia alemana descubrió que son descendientes directos de Amalek. Y tienen también el hijos, también todos los papeles, que al contrario que procuramos acá papeles para ser judíos, él descubrió papeles que es descendiente de Amalek. Cuando descubrió eso, empezó a estudiar qué es judaísmo, qué es Torah, y dijo, mira, hay una mitzvah de destruir a Amalek, yo puedo ser representante de esa mitzvah tan grande. Y escribió que para los rabinos, gran rabinato de Israel, yo voy a llegar más 2 semanas en Israel con mi familia, y estamos dispuestos que ustedes hagan la mitzvah de destruir a Amalek, que nos maten en nombre de Dios, Kiddush Hashem. Y vinieron para Israel, y empezó una discusión en todos los rabinos, ¿qué hacemos con el tipo ahora? Así describieron toda una historia de Purim. ¿Por qué esta historia no es válida alágicamente? Toda una historia teorética. ¿Qué? Porque ya el Rambam escribió que aunque sea un Amalek que acepta las 7 mitzvot de Noach, salió de la posición de Amalek. Mismo que sea una amalequita, mismo que sea que sea un hijo de Amalek, que sea más descendiente directo, tiene probado, me maten, ¿no? Si usted está dispuesto a que lo maten por Amalek, quiere decir que eso es un tzadik, ¿eh? Un tzadik quiere decir que es chubá. Un Amalek que hizo chubá, no es un Amalek. Un Amalek era una persona que no está dispuesto a aceptar las 7 leyes de Bnei Noach. Y las 7 mitzvot de Bnei Noach son leyes básicas de un ser humano, ¿qué? Del Tzelem Elohim, de una semejanza de Dios. No se puede aceptar que no se acepte. Así que una malequita que hizo Teshuvah, lo aceptan. ¿Cuál es la prueba de esto? ¿De dónde sacó el Rambam esta halajá?
Hay discusiones de la Hagav. Hay una idea en el Midrash que no se aceptan a amalequitas como gerim, como convertidos. No, que hay que matarlos, pero que no se aceptan como convertidos. Pero la Halajá y el Rambam escribe que se aceptan a ellos. Un amalek que llega para... La prueba, ¿cómo? Puede se quedar un Bnei Noach y se puede convertir también, lo que quiere. Si es un Bnei Noach, es acepto como cualquier otro Bnei Noach, que puede vivir en Israel también. Es acepto como todo, un goy que vive de acuerdo con la Torah. ¿Okay? ¿De dónde sacó el Rambam esta halajá? Está escrito en la Gemara que de los descendientes de Amán estudiaron Torah en Bnei Brak. ¿Cómo lo dicen? ¿Najón está escrito? ¿Cómo puede ser que los descendientes de Amán estudiaron Torah en Bnei Brak? Hicieron Teshuvah, se convirtieron. O sea, hay judíos convertidos de Amán que estudiaron Torah en Bnei Brak. Quiere decir que se puede aceptar descendientes de Amalek convertidos. Así que es interesante que mismo el máximo de los males, todavía pueden todavía hacer Teshuvah también. Es un mensaje muy grande para toda la humanidad. O sea, no hay en el judaísmo una persona en todo el mundo que se puede decir, esta persona no tiene concierto. De acuerdo con el judaísmo, por más mala que sea una persona, siempre va a tener concierto. Dice Dios entonces, Atalech veikit et Amalek veacharamtem et kol asher lo velo tachmor alav veamatak miish vead isha meolel vead yonek mishor vead set migamal vead chamor. Hay que destruir ahora a Amalek. Todos son hombres, mujeres, niños, crianzas, animales, camellos, gado, bovinos, vacas, todo. Para que no se diga que esta vaca pertenecía a Amalek, destruía todo. Es una orden muy difícil. Y durante generaciones se habla mucho. Es una orden muy difícil, especialmente para Shaul, que era una persona muy delicada. Hacer algo así, destruir un pueblo entero, hombres, mujeres, crianza, todo. ¿Cuál es la cuenta? No es simple, es que yo escuché a un rabino que habló sobre eso, que en la verdad está claro acá también, que estamos hablando de amalequitas acá, que no aceptaron las leyes de Noach, que iban a hacer Teshuvah. Si Dios iba a saber que los amalequitas de acá que están hablando podrían hacer Teshuvah, o que están dispuestos a hacer Teshuvah, podría decir a Shaul, digas a ellos que hagan Teshuvah o que van a ser muertos. Como lo dijeron para todos los pueblos acá en Israel. Cuando Yeshua llegó en Israel, dijo, quien quiera hacer Teshuvah y ser Sheva Mitzvot, ser Bnei Noach, podría hacer Teshuvah también, pero no lo aceptaron. Así también me parece el Rambam trae. Acá también está claro que al principio se iban a hacer Teshuvah, pero Dios, como sabía todo, sabía que es un pueblo que no va a hacer Teshuvah. No solo que no va a hacer Teshuvah, como es un pueblo que representa el mal del mundo, la peor manera posible. Y no solo que van a hacer Teshuvah también, como las crianzas que van a crecer, son crianzas que van a crecer en la misma educación de los papás. Está escrito sobre Moshe Rabbeinu que antes que mató el egipcio, miró a derecha y a izquierda. Y dice Rashi que miró con Ruach HaKodesh, con su nevuá, con su profecía, si va a salir a alguien de él, algún descendiente, que va a hacer algo de bueno en el mundo, que no vale la pena, no se puede matar a los egipcios. Y cuando miró que todas las generaciones futuras de este egipcio es todo mal, ahí lo mató. Acá también, ¿qué? Está claro que si Dios iba a saber que de esos amalequitas que estamos acá iba a salir algo bueno, no le iba a matarlo. Pero Dios miró y sabía, de acá, de este pueblo, nada de bueno va a salir. Así que me parece que eso es más... Yo escuché una vez a alguien que dijo, para entender en términos éticos eso, le dio un ejemplo. 2 ejemplos que son muy difíciles. Hay preguntas éticas muy difíciles, Bijlal, en tiempos de guerra. Por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, que fueron atacados por los ejércitos
americano y murieron ¿cuántas personas? 60.000 personas, me parece, algo así allá. ¿Fue cierto, ético o no ético? Ahora, al principio, no es ético. Atacar ciudadanos, que una civilización, un pueblo, una ciudad entera destruir. Hay que atacar solo puntos militares, por un lado. Por otro lado, la arajá, ¿cómo se dice? Las cuentas que lo hicieron los americanos era que si van a continuar haciendo guerra contra los japoneses y luchar contra ellos, la cantidad de personas que van a ser muertas van a ser 1,5 millones de personas en la guerra contra Japón. Y la pregunta era, ¿qué vale más la pena? ¿Hacer una guerra contra Japón normal, con tanques, aviones, como hicimos hasta ahora, y que sean muertas 1,5 millones de personas? ¿O sacar la bomba y mostrar a ellos quién somos nosotros y terminar la guerra con 60.000 muertos? Una pregunta no fácil. O sea, hoy en día es muy fácil decir que, ¿cómo mataron tanta gente? Pero cuando estás en esa posición de líderes, no es fácil. Además, un caso también muy complicado que se cuenta, que en aquel tiempo también, la Segunda Guerra Mundial, había un código de los alemanes que se llamaba Enigma. ¿Escucharon sobre eso? El código Enigma de los alemanes. Y había un hombre que consiguió de los americanos, que casi murió de tanto esfuerzo intelectual, me parece, pero al final de las cuentas descifró, consiguió decodificar. Un japonés hizo para los alemanes, pero quien descubrió un americano, descifró, hizo decodificación del código, y de aquel momento adelante, ¿cómo? Inglés o americano, me parece americano. Un inglés, está cierto, perdón, un inglés, sí, porque la continuación de la historia va por los ingleses, está cierto. Un inglés, perdón, no sé, no me acuerdo el nombre porque no acuerdo ningún nombre, como saben ustedes. Y de aquel momento está algo muy importante, que el ejército inglés puede saber todas las cuentas del ejército alemán ahora, cuándo van a atacar, no van a atacar, qué van a hacer, qué van a hacer. Y una vez lo sacaron la información que ellos van a atacar una ciudad en Inglaterra, una ciudad grande. Y ahora la pregunta es lo que hacer: sacar toda la población de la ciudad, porque sabes que va a ser atacado. Pero si toda la población va a ser evacuada, los alemanes van a descubrir que tienes el código, ¿no? Porque está claro, ¿cómo sabían cómo evacuar toda la ciudad antes del ataque? Porque sabían el código. Entonces la continuación de la guerra está comprometida ahora. Entonces Churchill decidió que no va a hablar nada. Va a dejar la historia continuar normal. Y fueron muertos mucha gente aquel ataque. La historia cuenta que aquella noche se embriagó con vino porque no podía imaginar que están siendo atacadas personas y él no podía hacer nada. O sea, un líder por veces tiene que tener una fuerza muy grande, ética también, para saber, ¿cómo decir? Ir contra el corazón. Ir intelectualmente y no contra el corazón. Si Dios vino para Shaul y lo dijo, mira, hay una misma única en la historia ahora, para terminar con el mal del mundo, y mucho bien va a salir de eso. Solo haciendo las cuentas, si Shaul iba a destruir todo Amalek aquel tiempo, con certeza millones de judíos no iban a ser muertos por la historia. No solo judíos también. La fuerza amalequita llevó a la muerte de, me parece, 100 millones de personas. Eso Dios lo miró, pero Shaul no lo sabía. Shmuel no sé si lo sabía también. Pero más una vez, por veces, no quieras ser más misericordioso que Dios. Dios se sabe las cuentas que hace también. Y no te duele menos a Dios también la muerte de personas do que a usted. Y una muerte de una crianza amalequita lo duele a Dios también. No es para Dios, maten a todos, son malos. Para Dios te duele más do que a usted. Fueron criados a semejanza de Dios. Dios la preferencia sería que hicieran chubá, que vuelven a Dios, que se unen a Dios. Pero cuando Dios vio que no hay lo que hacer, hay ahora que destruir. Es como la discusión entre Abraham y Sarah, si echar a Ismael de la casa o no.
¿no? Abraham dijo, no, ¿cómo echarlo? Hay que educarlo. Sara dijo, no, el tipo está influenciando mal a Isaac, es una mala influencia, hay que ser duro ahora. Hay que poner la misericordia de lado y hacer lo que es cierto. Él fue la primacía del espíritu amalekita. ¿Quién? Ismael. No, Ismael no es Amalek. Ismael está escrito que en el futuro va a ser Teshuvah también, por eso que se llama, hay rabinos en la Gemara, en el Tanaim que se llamaban Ismael, Rabbi Ismael, Ben Elisha, Cohen Gadol. Ismael es otra historia, va a ser Teshuvah, y ya hizo Teshuvah en su época también. Antes de morir, Ismael hizo Teshuvah, sabemos de eso porque está escrito, Vayasef el Amav, que se juntó a su pueblo, y dicen los mefarshim, los intérpretes, todo local que está escrito que juntó a su pueblo, quiere decir que hizo Teshuvah. Él también lo puso a Isaac antes de él, cuando fue a enterrar a Abraham. Hizo Teshuvah, Ismael hizo Teshuvah al final de sus tiempos. Esaf no. Esaf, que representa a Amalek, es otra historia. Esto sale entonces Shaul, junta el pueblo de Israel para luchar contra Amalek, hace las cuentas, 200.000 soldados se juntan a él para luchar contra Amalek. Es bastante, pero es menos do que la guerra contra Amón. ¿Te recuerdan cuántos soldados habían contra Amón en la primera guerra que lo hizo? ¿O la segunda? ¿Es el ejército de Shaul? ¿Qué es? La preparación para la visita de Trump, ¿no? Que si me recuerdo bien, en la lucha contra Amón habían 300.000 soldados. ¿Por qué ahora solo 200.000 y no 300? ¿Dónde están todos? Y acá hay del Yehudá hay 10.000. 200.000 y más 10.000 de Yehudá. 10.000 de Yehudá no es mucho. Había mucho más soldados de Yehudá. En el pueblo de Israel me parece que también podían haber mucho más soldados, como leímos que habían en Amón. Vamos a ver cuántos habían con los Pelishtim que se juntó. Ine. Allá lo contó 300.000 y de Judá 30.000. Acá hay 200.000 y de Judá 10.000. O sea, solo 30% del potencial del ejército de Judá salió. Y también 70% solo de los que salieron en la guerra contra Amón salieron ahora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué salieron menos gente? ¿Qué dicen ustedes? No, la guerra contra Amón era una guerra que Amón atacó el pueblo de Israel. Representaba un peligro para el pueblo. Empieza de Gilad, donde atacó, y puede entrar en la tierra de Israel también. Y Shaul hizo una acción muy fuerte también. ¿Te recuerdan cuando rasgó la vaca en dos? Y dijo, ¿quién no va a llegar hasta ahora? Yo voy a terminar también con su gado, con su parnasá, con su sustento. Que hay que entender que ahora cada uno estaba en su casa, hablando, trabajando con sus vacas o con su bobo y todo. Para que salgan para la guerra hay que tener un buen motivo. Y acá no tengo certeza que para todos estaba claro. ¿Para qué salir para una guerra ahora? Estamos tranquilos. Shaul ya es rey de Israel. Venció la guerra contra los Pelishtim. Venció la guerra contra Moab. Venció la guerra contra todos. Finalmente llegamos ahora, estamos tranquilos acá. Podemos trabajar, sentar, descansar un poco y todo. Y viene de repente, salgan a la guerra contra Amalek. Amalek está fuera de Israel, está en el sur de Israel, en el desierto. ¿Qué peligro tiene? Ya está subjugado, tiene miedo de nosotros. ¿Qué va ahora? Sabemos. Entonces, la cantidad de gente que salió fue menos do que la primera guerra. Entonces, la primera cosa que lo dijo a Shaul fue, dentro de Amalek estaba mezclado
una parte de Keini. Keini son descendientes de Yitro. Y envió cartas para ellos, salgan de dentro de Amalek. Vamos a hacer un ataque general acá. Y ustedes son descendientes de Yitro, nos ayudaron en la guerra de Egipto, son nuestros ayudantes, que no están mezclados con Amalek. De acá se ve también la importancia de ser agradecidos, el agradecimiento para alguien que hizo una tová, como Yitro. Me parece que el Midrash trajo que Yitro hizo una tová, un favor para Moshe, que lo aceptó en su casa, lo dio una de las chicas para él también, y todo, y por eso se ve un premio que sus descendientes tienen protección, el pueblo de Israel también, a pesar que estudiamos en Sefer Shoftim que el Kenim se juntaron a Judá en los desiertos para estudiar Torah y se convirtieron en una parte también, pero una parte se quedó en los desiertos y se juntaron a Amalek. Y acá viene Shaul y dice, salgan de allá. De Hagab, tácticamente, es un peligro muy grande. Es avisar lo enemigo del ataque que va a venir. Porque es como avisar, como Israel hace acá, que antes de atacar los terroristas en Gaza, envía billetes que vamos a atacar ahora acá más un día, por favor salgan todos de acá. Ellos no salen, pero lo avisan. Es una guerra con, ¿cómo se dice? En hebreo se dice kfafot meshi, con luvas, se dice, de las manos. ¿Ah? Ubantes de seda. Una guerra que toda delicada. Se ataca a terroristas, pero hay que avisar a todos antes. Así es, el pueblo de Israel es misericordioso. ¿Qué vamos a hacer? Salieron los Kenim de dentro de Amalek, y Shaul mató a todo Amalek, Mejavilá Boaja Shura Shel Pnei Mitzrayim, y lo sacó a Agag, el rey de Amalek, vivo. Y el pueblo, Vayajamol Shaul ve'amal Agag ve'al-meitav atzon ve'abakar, y el pueblo tuvo Gemla. Gemla en hebreo se traduce por veces misericordia, piedad, pero el Abarbanel o el Malbim me parece, trae que Gemla no es piedad. Gemla es como que diciendo Jabal. Jabal quiere decir lástima por eso. Hay tantos bovinos, tantas vacas acá, tanto gado, podemos hacer korbanot para Dios. Eso es lo que lo llamamos siempre acá, hablamos muchas veces, retzonologia, vontadologia, como lo llamamos. Transformar la ideología, la voluntad, en ideología. ¿Qué quieres? El gado. Entonces, ¿cómo se hace? Pero el gado Dios lo dijo para matar a todos, najón. Pero ¿para qué lo queremos el gado? Para hacer sacrificios para Dios. Todo, una parte que no vamos a hacer no final, tal vez, si no la llevamos, llevamos para casa lo que se sobra, si no hay lugar para hacer todos los... Pero la voluntad interna era que, lástima, hay tantos gados acá, hay tantos y todo. No solo eso también, ¿para qué matar a Agag? Podemos traerlo hasta el Gilgal, que es el centro junto con Shmuel, y allá hacer una ceremonia grande con todos los korbanot, todos los sacrificios que llevamos de Amalek, sacrificar para Dios, y allá matar delante de todos a Agag, el rey de Amalek, y eso es ideal. Hay que entender que el pecado de Shaul fue un pecado muy pequeño, hasta tal punto que cuando Shmuel llega para él y le dice, pecaste, él no comprende lo que lo hizo. A pesar que el mandamiento estaba claro, tienes que matar a todos los animales, hombres, todos. Él no lo mató, o sea, no es, sabe que está el gado atrás hablando, que después cuando llega de la guerra, Shmuel llega para él, y Shaul lo dije, bienvenido en nombre de Dios, hizo exactamente como Dios ordenó. Y Shmuel lo dice, Ume kolatzon, así lo dice, Ume kolatzon nazé. Es que es este ruido de gado se dice, ¿no? ¿Ah? Ganado, los animales. Ganado. ¿Qué es el ruido del ganado? Perdón, por eso es que todos me miran así cuando digo gado, todos me miran así, ¿qué está hablando? Cuando no comprenden me digan, ¿qué es el ganado que estoy escuchando? Deja en hebreo, que dice me kolatzon. ¿Qué es ese ruido del ganado? Pero se usa el me, se dice, ¿qué es el me que estoy escuchando? ¿Qué me kolatzon? ¿Qué es el ruido del ganado que estoy escuchando? Y ahí dijo Shaul, no, eso es del Amalequí, pero eso es para hacer corbán.
no es para nosotros. Para nosotros no llevamos nada, es solo hacer un corbán. Terminamos todos, empezamos la muerte de todos allá, y ahora en el Gilgal hacemos los corbanot, los sacrificios, y también matamos a Amalek, hacemos sacrificios con el gado. Terminamos todo, no hay gado, no hay Amalek, no hay más nada, como dijiste. Pero hacemos en dos partes para que sea una ceremonia buena, importante, todo. O sea, el pecado acá es muy delicado, que la intención es buena, pero había dentro del... Vamos a ver cómo Shaul habla con él. Shaul, yo voy a decir lo que Dios me dijo por la noche. ¿Y qué dijo Dios por la noche para Shmuel? Nihamti, yo estoy arrepentido que lo puso a Shaul como rey. No hizo lo que lo dijo para hacer, hay que echarlo del reinado. Y está escrito que Shmuel gritó toda la noche. ¿Gritó por qué? Gritó por... Le gustaba mucho a Shaul, en primer lugar. Pero siempre yo digo también que gritó porque era un profeta. Y podía mirar adelante cuáles son las consecuencias que Agag se quedó vivo. Porque dice la Gemara que en la noche que no lo mataron, tuvo todavía un tiempo para poder estar junto con una esclava. Y de esta esclava salió descendientes de amalequitas siguientes hasta Amán y la continuación también. O sea, se renovó el pueblo de Amalek. Pero Shmuel entendió con su profecía lo que era eso. Vayomer Shmuel, Aloim Katan Tabe Eneja. Mira las palabras. Si usted te parece que sos una persona pequeña, tienes humildad demasiada, Roshifte Israel Ata, sos el rey. Te comportas como una persona humilde, pero sos un rey ahora, no sos una persona pequeña. Israel. Tu problema es que sos humilde demasiado. Y porque sos humilde demasiado, escuchar por veces más lo que el pueblo escucha, más que el pueblo habla, lo que hay que ser hecho. Cuando una persona es fuerte, hace lo que hay que ser hecho. Cuando una persona es un poco más humilde, dice, si el pueblo quiere tanto el gado para hacer sacrificios, tal vez están ciertos. ¿Quién soy yo para discutir con todo el pueblo? ¿Quién sos usted? Sos el rey. Tienes que poner orden en el país. Y te envió para matar los pecadores. Y explica también, estoy hablando no de personas normales, son pecadores. Hataim en hebreo, ¿cómo se dice pecador en hebreo? Joté, ¿najón? En el plural, jotim. ¿Qué es hataim? Normalmente se dice son pecados, el sustantivo. Pero hataim, con un puntito dentro del tet, quiere decir pecadores fijos, que siempre pecan. Esa es la profesión de ellos, es pecar. No solo pecan, son pecadores profesionales. ¿Okay? Por eso conocemos la tefilá. David Amelech escribió Itamo hataim minares, que terminen todos los pecadores profesionales de la tierra. Y dice en la Gemara hataim velo jotim, los pecadores que son fijos, pecadores pemo, pero no jotim, no personas que pecan por veces. Esto tiene que hacer que teshuvá. Pero hay hataim, hay personas que son pecadores por esencia, que son los amalequitas. Y a ellos hay que terminar todo. Velama lo shamata bekol Hashem, ¿por qué no escuchaste? Y traeste, hiciste el mal perante de Dios. Shmuel, yo escuché, hizo todo lo que dijiste. Trajo el Agag y terminamos con todo. Y llevamos el ganado. No es el enganado, es el ganado. Y traemos el ganado para hacer corbán, para Dios. Bekol Hashem, dijo Shmuel para Shaul, una frase que se quedó importante en la historia. ¿Te crees que Dios quiere sacrificios? Sacrificios está cierta la palabra, ¿no, Juan? ¿Te crees que Dios quiere sacrificios? Para Dios quiere que escuche su palabra, no sacrificios. Que escuche lo que habla, lo que quiere. Sacrificios es algo que hay que hacerlo si Dios lo ordenó. Pero si usted no hace la voluntad de Dios, no vale nada los sacrificios. Cuando haces un sacrificio que no es ordenado por Dios, es solo una feiticería que estás haciendo. No es nada, no tiene valor. Dios te ordenó de terminar el pueblo. Shaul el Shmuel, ahora después de la tercera vez que habló con él, dijo, mira, hatati Hashem, yo pequé. Está cierto.
Realmente, yo reconozco que tuvo miedo del pueblo y por eso fue atrás de la voluntad del pueblo, y de acuerdo con eso yo crié toda una ideología de lo que hay que ser hecho en la guerra. Y ella ya es la segunda vez que escuchó el pueblo al vez de la palabra de Shmuel. La primera fue en Gilgal, que el pueblo presionó para hacer el sacrificio antes de la llegada de Shmuel, y él aceptó la voluntad del pueblo también. Dijo Shmuel, un rey que escucha la voluntad del pueblo al vez de la voluntad de Dios, aunque que no percibió, no merece ser el rey. Un rey es un rey que hace la voluntad de Dios y no teme el miedo, no mira todo el tiempo lo que el pueblo está queriendo hacer. Y más una vez, en el momento que lo hizo el pecado, Shaul no percibió que está haciendo la voluntad del pueblo. Tenía que venir alguien para él y explicarle, mira, hiciste no la voluntad de Dios, la voluntad del pueblo. No, mapitomo, hizo la voluntad de Dios, sacrificios para Dios, quería hacer... No, piensa bien, ¿por qué hiciste eso? En la verdad tenías que destruir todo allá, en el momento. Lo que hiciste fue por presión del pueblo, y ahí después que pensó, es verdad, en una de las cuentas lo que estaba dentro de mí es hacer la voluntad del pueblo. Es algo muy delicado el pecado de Shaul acá. Venga conmigo, junto lo pide Shaul a Shmuel, y vamos a curvar perante de Dios, y juntarnos a Dios. Shmuel y Shaul, no voy con usted. Usted hiciste del mal, no la voluntad de Dios. Dios también no quiere estar con usted. Si Dios no quiere estar con usted, yo también no quiero estar con usted. Si lo habla muy duro. Vayasef Shmuel alejet. Y Shmuel se volvió para seguir. Y Shaul lo agarró en la vestimenta. Y Shmuel continúa andando para adelante. Y se rasgó la vestimenta. Y Shmuel lo mira y lo dice: de la misma manera que esta vestimenta está rasgada, Dios rasgó tu reinado para siempre. Que imagina la situación. ¿Qué? Y dice Shaul: está cierto, yo pequé, pero dame una oportunidad para que perante los pueblos de Israel tenga todavía el respeto del rey, entonces me acompañe, venga junto conmigo para hacer el corbán. Y ahí Shmuel concordó y vino con él, y Stajahu hicieron un corbán, y cuando llegaron para hacer el corbán en el Gilgal, dijo Shmuel: tráeme a Agag. No Shaul, Shmuel ya. Que es también ya mostrando un poco para el pueblo que el reinado va a ser trocado ahora. ¿Quién? Como quien diciendo, el reinado salió de Shaul para Shmuel más una vez, y Shmuel va a transferirlo ahora para otra persona. Y llegó a Agag, y Agag lo miró, y dice: Ajen sar mar amavet. ¿Quién? No hay muchas esperanzas ahora que Shmuel va a tratar de mí, ya no hay más misericordia. ¿Quién? Ahora Shmuel va a hacer la voluntad de Dios sin pensar mucho. Y dijo Shmuel: y más una vez, para mostrar para el pueblo que lo que hace no es algo mal, es algo de voluntad de Dios también, que es misericordioso. Pero hace un discurso antes que lo mate y dice: la misma manera que tu espada mató a mujeres, así también usted va a ser muerto y tu mamá va a sufrir por eso que hiciste tanto mal. También como que diciendo, no hay misericordia ahora. Usted no tuviese misericordia, yo también no tengo de usted. Shmuel lo mató en el Gilgal a Agag, el rey de Amalek. Shmuel a Ramata, y Shmuel volvió a su casa en Ramata. De Shaul fue para su casa en Givat Shaul. Y no volvió a verlo Shmuel a Shaul hasta el día de su muerte. Fue la última vez que los dos se encontraron. Es un perek muy trágico, ¿okay? para Shaul especialmente. Quitabel Shmuel el Shaul. ¿Por qué? No porque lo odiaba, pero gustaba tanto, no podía mirarlo. Estaba enlutado por Shaul, Kiniham Hashem Kimlichet Shaul al Israel. Hashem Niham. Dios se volvió atrás del reinado de Shaul
Y Shmuel se quedó muy mal solo de imaginar que Shaul va a perder el gobierno, pero le gustaba tanto. Se quedó enojado y no quería mirarlo más hasta el día de su muerte. De acá para adelante empezamos entonces una nueva época, que el reinado, el Ruach Hashem, que es el espíritu divino de Dios, va a salir de Shaul. Y ahora hay una mudanza de planos y vamos a empezar la época de David. Pero eso ya estamos tarde, 11:15. Continuamos esta semana que viene, Bezrat Hashem. Tenemos una semana con felicidades, con buenas noticias, Bezrat Hashem, para el pueblo de Israel. De la misma manera que Dios nos hizo milagros grandes hace 50 años, exactamente me parece este año, ¿qué? 50 años de la conquista, de la reconquista de Jerusalén. A decir, Dios también tenga misericordia del pueblo de Israel, nos haga milagros, para que Bezrat Hashem no tenemos más guerras en el mundo, podemos tener paz para todos, Bezrat Hashem.